Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. El día de hoy comenzamos una nueva serie, como se habrán dado cuenta. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Pedro. Esta carta es escrita por apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una de las personas más cercanas a nuestro Señor Jesucristo. Él fue llamado y a partir de ese momento perteneció cerca de nuestro Señor. Eventualmente se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Y esta carta es escrita por él a la iglesia en Asia, una iglesia en persecución. Y antes de adentrarnos a la porción, me gustaría hacerte una pregunta, hermano. Me gustaría preguntarte, que te preguntaras, ¿dónde está tu esperanza? ¿A qué es aquello que te aferras en momentos de dificultad, en momentos donde todo apunta a estar en tu contra? ¿Qué es lo que te motiva cuando estás pasando por momentos difíciles? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Viktor Frankl, un muy reconocido psicólogo, filósofo austriaco, él tenía absolutamente todo lo que el mundo le pudiera dar. Era bastante reconocido en Austria como psicólogo, como filósofo. Tenía una esposa a la que amaba, se acababan de casar. Era muy reconocido en las instituciones, no le faltaba absolutamente nada. Sin embargo, la vida de Viktor da un cambio drástico. Austria es ocupada por Alemania nazi, empieza a imponer su ideología, el nazismo, empiezan a segregar a aquellos que no apoyaban cualquier forma que estuviera como ellos pensaban. Víctor era judío y entonces Austria empieza a vivir las consecuencias de este tipo de ideología. Víctor y su esposa se embarazan, están muy contentos, es su primer hijo. Sin embargo, todos los hospitales están ocupados por el imperio nazi. Tienen que abortar porque no encuentran quien atienda sus necesidades, las necesidades del bebé, de su esposa. La vida de Víctor y de su esposa está cambiando drásticamente, enfrentan un aborto, la pérdida de su primer hijo. Y en 1942, Víctor y su esposa, su familia, son reclutados, son apresados y son sometidos a un campo de concentración nazi. Todo empieza a cambiar. De bien pasan a mal. Y esto iba a ser peor y peor y peor. Víctor recuerda, lo primero que recuerda es estar en el tren
Y cuando van llegando a los campos de concentración, ven sobre las chimeneas humo, no saben qué significa ese humo. Hasta este entonces se desconoce completamente todo lo que sucede alrededor de los campos de concentración. Él ve por la ventana que hay personas vestidas con pijamas de rayas. Él desconoce lo que se iba a enfrentar. Él recuerda y narra que la primera selección que pasan, él y las personas que están siendo reclutadas, es una inspección física. Las personas que están separadas al lado derecho son personas que están siendo condenadas a las cámaras de gases. Las personas que son separadas del lado izquierdo son personas que van a ser sometidas a trabajos forzosos. Afortunada o desafortunadamente, Víctor queda del lado izquierdo. Esto significa que va a estar sometido a trabajos forzados. Los trabajos forzados eran bastante irracionales. Irracionales cuando te pones a pensar en la alimentación que todos los presos recibían. La dieta diaria era una sopa con sal. Una sopa con sal. Cuando les iba bien tenían un pedazo de pan. Y en casos extraordinarios tenían un pedazo de carne seca o un pedazo de mantequilla. Las calorías eran insuficientes para poder desempeñar un trabajo a marcha forzada. Y esto explica por qué después de meses la piel de todos los reclutas empezaba a adherirse a los huesos. Su sangre empezaba a aparentar ser más grande que su cuerpo. Sus ojos empezaban a salir de sus órbitas. Lo único que se veía era una bola de huesos cubierta de pijamas. Víctor narra que durante el invierno, estamos hablando de Polonia, donde fue reclutado, un invierno bastante crudo, y lo único que tenían para cubrirse era esa pijama a rayas. Tenía que compartir una cama con 9 personas. Y las personas que estaban alrededor de la cama muchas veces amanecían muertas, congeladas. Las personas que corrían la suerte de estar en medio de la cama generalmente eran niños, mujeres, eran las personas que lograban sobrevivir. Hambre, trabajos forzados, frío, muerte. Diariamente había muerte de personas, ya sea a través de las cámaras de gases, calcinados, por trabajos forzados, por inanición. No había esperanza. La gente se empezaba a preguntar cuál es la razón de seguir viviendo. Nada de esto cambia, estamos muriendo, tenemos hambre, tenemos frío, nada parece cambiar, día tras día es lo mismo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos motiva? Víctor mismo se empezaba a hacer esas preguntas. Él había perdido el sentido a la vida, él no encontraba la razón por la cual seguir adelante. Y Víctor recuerda vívidamente una vez que estaba cavando una tumba para las personas que iban a ser enterradas, las que habían sido calcinadas. Y mientras el guardia de la SS le estaba dando latigazos, él empieza a dejar de sentir el dolor. Él empieza a dejar de sentir el cansancio. Y se da cuenta que mientras estaba cavando esa fosa, su mente está pensando en su esposa. Él recuerda a su esposa con la que había perdido un hijo hace meses. Su esposa tan solo hace un año se había casado con ella. Él empieza a recordar a su esposa, empieza a recordar los momentos que había vivido con ella anteriormente. Y eso lo hace soportar el sufrimiento. Eso lo hace soportar el cansancio. Ahora Víctor tiene una esperanza por la cual vivir, por la cual seguir adelante, por la cual soportar cualquier tipo de sufrimiento. Su esposa. Él ahora, a partir de ese momento, se ha aferrado a su esposa como su esperanza, como su motivo. Es su combustible. El poder ver a su esposa, el poder regresar a sus brazos. Empieza a recordar a sus padres, el poder recordar a ver a mis padres. Empieza a recordar a sus hermanos, a su familia. Empieza a recordar una posible vida después de este sufrimiento. Muy influenciado, Víctor, como filósofo, como psicólogo, por la forma de pensar de Nietzsche. Nietzsche, un filósofo alemán, y en esta teoría del superhombre que Nietzsche desarrolla en su obra más famosa, así escribió Zaratustra. Esta idea de Nietzsche que dice que para que el hombre pueda evolucionar completamente, para que el hombre pueda llegar al punto de la evolución, necesita
no simplemente sacar a Dios de su vida, no simplemente sacar a Dios de la sociedad. Lo que tiene que hacer el hombre, según Nietzsche, es que el hombre tiene que matar a Dios. Y es así que Nietzsche declara: Dios ha muerto. Porque ahora, según Nietzsche, lo que el hombre necesita hacer en esta teoría del superhombre es que el hombre necesita ser capaz de controlar su destino. El hombre tiene esa capacidad. El hombre tiene la capacidad de controlar sus pensamientos, sus deseos. El hombre tiene la capacidad de ser el capitán de su propio barco, de su propio destino. Citando a Nietzsche, Nietzsche nos dice: desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida. Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida. Ese hombre está perdido. Nietzsche dice: conoce el porqué de tu existencia. Cualquier cosa, y podrás soportar cualquier cómo. No importa a lo que te enfrentes. Cualquier cosa, aférrate a cualquier cosa, no importa si es legal, ilegal, temporal, lícita, ilícita, no importa lo que sea. Según Nietzsche, en esta teoría del superhombre, necesitas encontrar una motivación, lo que sea, aférrate a eso, porque eso te hará pasar por los momentos más difíciles. Has encontrado tu motivo, aférrate a ello. Víctor, influenciado por esa forma de pensar, se aferra a su esposa. A partir de este momento, cada momento de dificultad, cada trabajo forzado, cada sufrimiento, cada invierno, cada hambre, él se aferrará a la esperanza de poder ver a su esposa saliendo de ese tormento. Él se aferra a una vida, una posible vida con su esposa, con su familia. Y es así que Víctor soporta 3 años de sufrimiento, 3 años de aflicción, 3 años de inanición en los campos más crudos durante esta época del nazismo. Sin embargo, vaya sorpresa a la que se encuentra Víctor después de esos 3 años, cuando las puertas de todos los campos de reclusión son abiertas, cuando los aliados vencen, cuando Hitler se rinde, se suicida, y ahora los campos de concentración son abiertos. Víctor encuentra su libertad. Lamentablemente, la sorpresa con la que se lleva Víctor es que su esposa ha muerto. Su esposa no ha sobrevivido a esos 3 años. Sus papás, sus viejos no han sobrevivido a esos 3 años. Esa esperanza se le esfuma de las manos, se ha marchitado, se ha esfumado. Pobre de aquel hombre que pone su esperanza en una esperanza frágil, temporal, que se esfuma de las manos como si fuera humo, como si fuera agua. La esperanza a la cual se había aferrado Víctor está muerta, su esposa. Y ahora Víctor enfrenta un momento de soledad, un momento de desesperanza. Víctor ha perdido de nuevo el sentido a la vida. Víctor ha perdido a su esposa, su esperanza se ha marchitado, desvanecido, y Víctor vuelve a clamar: no hay sentido. Sin embargo, Víctor recuerda qué es lo que lo motivó durante esos momentos. Aferrarse a un objetivo, ¿te acuerdas? A cualquier cosa que te ayude a superar ese momento de tribulación, ese momento de dificultad. Es así que Víctor encuentra un nuevo motivo, una nueva esperanza: terminar su libro, el cual había escrito. Terminar esta teoría que eventualmente se conocería como la logoterapia, una psicoterapia. Víctor ha encontrado un nuevo sentido: terminar su obra. Nosotros abrimos nuestra Biblia en Primera de Pedro. Nosotros nos damos cuenta quien está escribiendo esta epístola, esta carta es Pedro. En el versículo 1 nos encontramos al apóstol Pedro escribiéndole a los elegidos extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer al leer la región, a las personas que está escribiendo el apóstol Pedro, es preguntarnos por qué Pedro le está escribiendo a estas iglesias en Asia. Estas iglesias en Asia han sido plantadas no por Pedro, han sido plantadas por Pablo ahí en Hechos 16. Pablo es quien plantó estas iglesias.
Pablo es el hijo, es el padre espiritual de todos estos hermanos que están viviendo en Asia. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es que Pedro le está escribiendo a estas iglesias? Nosotros tenemos que entender que la iglesia en Asia estaba viviendo persecución. La iglesia en Asia, en Roma, en todo el imperio romano, que también abarcaba Asia, estaba sufriendo persecución. En ese entonces, quien era el emperador de Roma era Nerón. Nerón era un emperador bastante loco, es el emperador que comienza la primera persecución sistemática hacia los cristianos. Un emperador que sube tan solo a los 16 años, un emperador lleno de excesos, de reverencia, un emperador que se había ganado a creces el desprecio de la iglesia, el desprecio de los romanos, de su propio pueblo. Nadie quería a este emperador. Y lo que se le ocurre a Nerón para ganar la aprobación del pueblo romano es quemar Roma, provocar un incendio, de tal manera que Roma iba a arder y entonces iba a tener la oportunidad de volver a reconstruir Roma. Y así el pueblo lo iba a recordar. Nerón fue quien reconstruyó Roma. Y es así que Nerón incendia Roma, Roma arde durante 12 días, la gente está triste, está desolada, Roma está ardiendo, han perdido absolutamente todo. Sin embargo, la gente sospecha de Nerón mismo. Y Nerón se le ocurre una idea. Ahora me están culpando. Lo que yo voy a hacer como emperador es que voy a culpar a este grupo de personas que no se somete al imperio, que no piensan como nosotros los romanos, que no me adoran a mí, al César, como rey. Y es así que Nerón culpa a los cristianos, a esta secta. La iglesia a partir de ese momento es perseguida y sufrirá una de las persecuciones más violentas. Los cristianos son clavados en astas de madera, son prendidos en fuego y son utilizados como antorchas durante la noche para alumbrar Roma. Personas, cuerpos humanos son crucificados y prendidos en fuego para que la gente pueda ver cómo se está construyendo Roma. Los cristianos son metidos a estos coliseos romanos donde son devorados por fieras. Los cristianos son despreciados, son golpeados. Los cristianos tienen que refugiarse en las catacumbas. Los cristianos están sufriendo persecución, una persecución violenta. Y Pablo, el apóstol, muere a manos de Nerón, decapitado. Este emperador romano, Nerón, ha encontrado el chivo expiatorio, ha encontrado la iglesia, decapita a Pablo, Pablo está muerto. Y la iglesia en Asia se queda sin un padre espiritual. La iglesia en Asia está sufriendo persecución y no hay nadie quien los anime, no hay nadie que les escriba. Y entonces se levanta Pedro, el apóstol, y le escribe a estos huérfanos espirituales, a la iglesia en Asia. Y les escribe a los elegidos y extranjeros. Me gusta cómo lo traduce la nueva traducción viviente. En la nueva versión internacional nosotros encontramos a los elegidos, a los extranjeros, según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. La nueva traducción viviente lo traduce así: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Pedro les está diciendo, ustedes han sido elegidos desde hace mucho tiempo. Dios conoce las aflicciones, Dios conoce todo lo que están viviendo. Ustedes han sido elegidos, han sido apartados, no simplemente eso, sino que Dios mismo les ha dado su espíritu, y ese espíritu los mueve y los capacita para que puedan obedecer, para que puedan tener fe, y esa fe los está limpiando, los está redimiendo, esa sangre de Cristo. Pablo les está diciendo, hermanos, a Dios no se le ha salido de las manos, a Dios no le está sorprendiendo nada de lo que ustedes están viviendo, nada de lo que ha vivido el apóstol Pablo, nada de lo que está viviendo la iglesia, esta persecución. No se preocupen, ustedes han sido elegidos, Dios lo sabía de antemano,
Dios los ha preparado, les ha dado su espíritu para que crean y puedan ser redimidos. Y esto es igual a, versículo 3, no tiene otra opción Pedro que rendirse en alabanza. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora Pedro le está dando alabanza al Señor por lo que ha hecho Cristo. Los ha elegido, les ha dado su espíritu, ese espíritu los capacita para obedecer y esa obediencia, esa fe los está llevando a salvación. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque no solo eso, versículo 3, los ha hecho nacer de nuevo, les ha dado nueva vida. Versículo 3, los ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Te das cuenta de lo que les está diciendo Pedro? Pedro les está diciendo, Dios los ha elegido, los ha apartado, les ha dado su espíritu, ese espíritu los lleva a obediencia y eso los lleva a una nueva vida, a una nueva esperanza, una esperanza viva, eterna, porque Cristo lo ha demostrado en su resurrección. Nueva vida, nueva esperanza y una nueva herencia, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Pedro los llama en el versículo 1 extranjeros. Extranjeros y los anima a poner su esperanza en estas cosas que no son de este mundo, que son de un mundo eterno, que no son perecederas, que no se contaminan, que no son inmarchitables, que no son indestructibles. Pedro los anima a vivir como extranjeros, porque no pertenecen a este mundo, porque no son de este mundo, están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Vivan como extranjeros, aferrándose a esta nueva vida, a esta nueva herencia, esta nueva esperanza. Pedro no les está diciendo a los cristianos simplemente que le echen ganas, que se aferren a volver a ver a sus familias, que se aferren porque esto va a pasar. Pedro no simplemente les está dando un paliativo, les está diciendo que encuentren una esperanza. Pedro no los está permeando con una logoterapia centrada en el hombre, en el superhombre. Lo que está haciendo Pedro es los está animando a poner su esperanza en esta esperanza viva, eterna, en esta herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. No como lo hizo Víctor, que se aferró a una herencia, que se aferró a una esperanza que fue temporal. Y cuando esa esperanza dejó de existir, cuando se dio cuenta de que su esposa había muerto, vuelve a entrar en un vacío existencial, en un sinsentido, porque ahora ya no hay nada que lo motive. Pedro les está diciendo, esto es eterno, esta esperanza es eterna. Esta nueva vida, esta nueva esperanza viva, eterna, esta nueva herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Absolutamente nada, cristianos, les va a arrebatar esta esperanza. Versículo 4, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege. ¿Se dan cuenta? Esta esperanza está reservada, ha sido reservada para ustedes. Ustedes no han tenido que hacer absolutamente nada, Dios lo ha hecho todo. Está reservada, y no simplemente está reservada para ustedes, sino que está siendo protegida por el Espíritu de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que pueda arrebatarte de esa esperanza, porque ha sido reservada por Dios y está siendo protegida por el Espíritu de Dios. Ni la tribulación, ni los sufrimientos, ni la soledad, ni la dificultad podrán separarte de esa esperanza viva. Absolutamente nada. Tiene nueva vida, tiene nueva esperanza, una nueva herencia reservada para ustedes, protegida y asegurada. Versículo 6. Y esto es para ustedes motivo de gran alegría. Cristianos, alégrense. ¿No se dan cuenta que Dios les ha dado su espíritu? Dios los ha elegido, Dios los lleva a la obediencia, Dios les ha asegurado esta esperanza.
Dios está cuidando esta nueva herencia. Esto es motivo para que ustedes se alegren, alégrense. Vivan como extranjeros poniendo su esperanza en cosas no temporales, en cosas eternas, en cosas que no se contaminan, en cosas que no dejen de ser. Pedro los está animando a vivir como extranjeros, a desprenderse de estas esperanzas que fallan, estas esperanzas que se desboronan, a estas esperanzas que dejan de ser. Pedro los está animando a vivir como extranjeros, con su mente en lo eterno y no en lo terrenal. Pablo en 2 Corintios 4:8 nos dice: estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vivan como extranjeros. Que la gente se dé cuenta en momentos de dificultad que su esperanza no está en aquello que les ha fallado. Que las personas se den cuenta de que ustedes son luces que brillan en medio de las tinieblas. Porque tienen una esperanza viva. Porque tienen una herencia inmarchitable, incorruptible, que no deja de ser. Vivan como extranjeros. Pongan su esperanza en lo eterno. Y quiero que te des cuenta de algo. Pedro no es ajeno al sufrimiento de la iglesia perseguida. Versículo 6, segunda parte. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pedro no es ajeno al dolor, Pedro no es ajeno al sufrimiento. Pedro no los está animando a vivir una especie de ascetismo donde se separan lo físico con lo espiritual y ahora nada de este mundo les importa. Pedro conoce el sufrimiento, Pedro conoce el dolor, Pedro conoce las lágrimas. Pedro ha sido llamado por Jesucristo a seguir al Señor y su vida no ha sido nada fácil. Pedro ha sido confrontado por el Sanedrín ahí en Hechos 5, 6. Ha sido llamado a dejar de predicar el evangelio, ha sido golpeado y sin embargo Pedro ha persistido. Pedro ha sido perseguido, ha pasado hambre, frío, dolor, sufrimiento. Pedro, al mismo tiempo que está escribiendo esta carta, está siendo oprimido por el mismo emperador, por el mismo Nerón que ha decapitado a Pablo. Pedro está siendo perseguido. Pedro ha caminado por Roma y ha visto a los cuerpos de sus hermanos ardiendo, iluminando la ciudad de Roma. Pedro ha visto y escuchado a sus hermanos llorar y sufrir en los coliseos romanos, siendo devorados por fieras salvajes. Pedro tiene una esposa, Pedro tiene amigos, Pedro tiene hijos espirituales. Pedro sabe del sufrimiento. Sin embargo, Pedro se aferra a una esperanza viva. No se aferra a lo temporal. No es que no le afecte lo que está sufriendo. Sin embargo, la esperanza de Pedro está en algo incorruptible. Algo que no deja de ser. Una esperanza viva que es eterna, que nunca cambia. Y es la razón por la cual está diciendo Pedro a la iglesia: alégrense, están siendo perseguidos, están muriendo. Alégrese, hermanos, porque hay razones por las cuales alegrarse. Tienen una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva herencia que ha sido reservada, que ha sido protegida y que ha sido asegurada. Versículo 7, Pedro les dice a sus hermanos: el oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Pedro les está diciendo a sus hermanos y les está animando. Esto, lo que están viviendo, estos momentos de persecución, de soledad, de muerte, les están sirviendo porque están siendo probados. Su fe está siendo fortalecida. Están siendo acrisolados, están pasando por fuego, están pasando por momentos bastante difíciles. Pero esto, al final, va a fortalecer su fe. Y es irónico y bastante triste pensar que muchos de nosotros necesitamos esos momentos en nuestra vida.
Muchos de nosotros necesitamos esos momentos porque cuando todo está bien, apenas si nos acordamos de nuestro Dios. Cuando todo va bien, apenas si tenemos las ganas de orar y de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. No nos acordamos que tenemos salud, no nos acordamos que tenemos trabajo, no nos acordamos que tenemos todo y que no nos falta absolutamente nada. Pero cuando llegan momentos de dificultad, lo primero que hacemos en el mejor de los casos es acercarnos a Dios, rendirnos a Dios, reconocer que Dios es quien provee, quien sostiene, quien alienta. Dios es nuestro sustento. Pedro les está animando y les está diciendo, hermanos, confíen. Durante este tiempo de aflicción, de persecución, su fe está siendo probada, están siendo acrisolados, su fe está siendo ejercitada y será probada para ver si de verdad ustedes están creyendo en nuestro Creador o están creyendo en su creación. Están creyendo y están confiando en el proveedor o se están aferrando a su provisión. Esto, a través de este sufrimiento, será probado. Aquel que ha puesto su esperanza en lo eterno prevalecerá. Aquel que ha puesto su esperanza en aquello que es pasajero, corrompible, marchitable, no será probada. Pedro está animando a la iglesia a aferrarse a esa esperanza. Hermanos, tu sufrimiento tiene un sentido. Tu sufrimiento tiene una razón de ser. Dios está probándote, Dios está acrisolándote, Dios está fortaleciéndote. Pedro le está animando a la iglesia. Dios está eliminando las distracciones muchas veces en nuestras vidas. Cosas que nos distraen de una verdadera adoración. Trabajo, comodidades, dinero, familia. Y Dios va eliminando, va purificando nuestra vida y eso es doloroso, bastante doloroso en nuestras vidas. Pero tiene un objetivo. Ser purificados, ser acrisolados, ser fortalecidos. Y Pedro les está diciendo, aférrense a esa esperanza. Aférrense a que están siendo probados. A esa esperanza viva, esta herencia inmarchitable. Pedro lo sabe. Pedro se ha aferrado a esa esperanza. Pedro no está hablando nada más por hablar. Pedro está siendo perseguido. Pedro está siendo despreciado. Pedro sabe que el siguiente de la lista es él. Pablo ha muerto, ha sido decapitado. Pedro sabe que probablemente quien siga es él. Efectivamente, quien sigue de los apóstoles es el mismo apóstol Pedro. Pedro es crucificado. Pedro ha estado dispuesto a declarar a su Señor algo que no había hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Pedro es reconocido por negar a Cristo. En el momento donde Cristo está siendo apresado, Pedro niega a su Señor 3 veces y el gallo lo delata. Pedro ha fallado. Sin embargo, en este momento algo ha pasado en la vida de Pedro. El Espíritu y Dios han abogado por él. Cristo le dice que él va a abogar por él. Satanás le ha pedido zarandearlo, pero Cristo va a abogar por él. El Espíritu lo ha fortalecido al punto de que Pedro puede reconocer esa nueva esperanza, esa nueva herencia, y Pedro se aferra a esa realidad. Y en este momento Pedro está dispuesto a morir. Pedro muere crucificado. Pedro pide ser crucificado boca abajo, porque no se considera ser digno de morir igual que su Señor, en la misma manera, en la misma crucifixión que su Señor muere. Pedro tenía una esposa, Pedro tenía amigos, Pedro tenía hijos espirituales. ¿Tú crees que no le dolió a Pedro ver a su esposa berrear, llorar por él, mientras está siendo perforado, mientras está siendo crucificado? ¿Tú crees que no le dolió a Pedro ver a las personas? Sin embargo, Pedro se aferra a esa esperanza viva porque sabe que este mundo pasará. Sabe que este mundo no es todo. Sabe y confía en esa esperanza eterna y él se ha aferrado a esa esperanza eterna, esa esperanza viva, esa herencia incorruptible. A Pedro no lo satisface absolutamente nada que aferrarse a la voluntad de su Señor.
Agustín de Hipona nos dice, nos has hecho, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón de Pedro ha estado bastante inquieto durante toda su vida. Es caracterizado por ser el apóstol más terco, más atrabancado. Sin embargo, ahora él ha encontrado quietud en su corazón. Y es irónico que la quietud la ha encontrado en la muerte. La quietud de su corazón le ha encontrado en poner su esperanza en algo vivo, algo que nunca va a dejar de ser, esa esperanza, esa vida eterna. Pedro está dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. Pedro muere crucificado. No sabemos qué pasó con su esposa. Probablemente también muere. Sin embargo, Pedro se aferra a esa esperanza viva, esa herencia eterna. Pedro lo ha entendido. Y porque lo ha entendido, está animando a la iglesia. Iglesia, sé que estás pasando por persecución. Sé que están siendo quemados, asesinados, torturados, pero aférrense a esta esperanza viva. Aférrense a esta herencia indestructible. Hermano, ¿dónde pones tu esperanza? ¿A qué es a lo que te aferras en momentos de dificultad? ¿A qué es lo que te aferras en momentos de soledad? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Estás utilizando esperanzas momentáneas, temporales? Y cuando estas no son posibles, cuando estas dejan de ser, entras en un sinsentido, entras en un vacío espiritual, tu vida deja de tener sentido. ¿Sabes por qué es? Porque no has puesto tu esperanza en una esperanza viva, en una herencia indestructible, incorruptible, incontaminable. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza, cristiano? En el 2008, en la crisis económica mundial que vivimos, uno de los principales ejecutivos de Sheldon Wood, una de las principales empresas en Estados Unidos, financieras, tenía absolutamente todo. Era un hombre de los más ricos hasta ese entonces. No le faltaba absolutamente nada. Una esposa, hijos, familia, trabajo, dinero. Sin embargo, después de la crisis en el 2008, su cuerpo es encontrado dentro de su Jaguar rojo, valuado en millones de dólares, con un tiro en la cabeza, mientras portaba un Rolex. Y te podrías preguntar, ¿qué es lo que lleva a una persona a perder el sentido de la vida? ¿Qué es lo que lleva a una persona a perder la esperanza? Y la respuesta nos las da Pedro. La esperanza la has puesto en algo temporal, en la situación económica, en tu dinero, en tu situación financiera. ¿Te das cuenta de lo absurdo? Poner tu esperanza en algo que tú ni siquiera puedes controlar. En una persona, en la fidelidad de una persona, en la compañía de una persona, en una situación familiar, económica. Y cuando eso deja de ser en un mundo caído, nuestra esperanza, nuestro ánimo, sufrimos un vacío, no te encontramos sentido. Pedro en esta epístola está animando a la iglesia perseguida, a la iglesia en Asia. Hermanos, sé lo que están viviendo. Están siendo perseguidos. Aférrense a una esperanza eterna, una esperanza viva, que no es destructible, que no es pasajera. Vivan como extranjeros. Sean esas luces que brillan en medio de la oscuridad. Muchos de nosotros, si no es que todos, ponemos nuestra esperanza en cosas temporales, efímeras. En una relación, en un trabajo, en estar o no con una persona, en que mi familia pueda llevarse bien o no pueda llevarse bien, en una situación económica, en dinero, en posesiones. Y cuando eso no es posible, cuando eso deja de ser, vivimos desesperanza, depresión, frustración, desánimo, fluctuamos constantemente. Y Pedro le está animando a la iglesia y nos está animando. ¿Sabes por qué? Es porque no has puesto tu esperanza en algo que no deja de ser, inmutable, eterno. Perdemos el sentido. Pedro es ejemplo y es capaz de aferrarse a esa esperanza viva.
enfrenta la muerte, enfrenta la crucifixión. Y esto nos recuerda el Evangelio, esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, quien no se aferra a ser igual a Dios. Cristo que se despoja de sí mismo, Cristo que se humilla, Cristo que muere. Cristo que es capaz de pasar el rechazo de su Padre, la crucifixión, el maltrato por nosotros, para darnos salvación, para glorificar al Padre, se aferra a esa esperanza viva. Nuestro Señor Jesucristo no se aferra a este mundo y vive como extranjero en este mundo, siendo una luz que alumbra, poniéndonos el ejemplo, aferrándose al eterno. Y ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, siendo glorificado por la eternidad. Y en esta epístola Pedro le escribe a la iglesia: iglesia, hermano, ¿a qué te estás aferrando? ¿Dónde pones tu esperanza? ¿Qué es lo que te motiva en momentos de dificultad, en momentos de soledad, cuando todo parece apuntar en contra de ti? ¿A qué es a lo que te aferras? Pedro en esta carta le va a escribir a la iglesia en persecución y los va a invitar a vivir como extranjeros, a aferrarse a una esperanza viva. Porque cuando el cristiano se aferra a esa esperanza viva, esa herencia incorruptible, lo vamos a ver en los capítulos posteriores, el cristiano empieza a vivir y a ser visto como un extranjero, como un alienígena, como alguien que no pertenece a este mundo, como alguien que es radicalmente diferente a las personas que se aferran a este mundo. Y es lo que vamos a encontrar en esta epístola. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por la carta de Pedro, Señor, y te pido que tu Espíritu nos anime a vivir como extranjeros, Padre, a aferrarnos a esta esperanza viva, a esta herencia que no deja de ser, Padre, que es indestructible. Señor, te pido que tu Espíritu siga trabajando en nosotros. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo en tu iglesia y porque tu Espíritu nos lleva a arrepentimiento, Señor. Te pido que esa esperanza se haga viva en nosotros y que pueda seguir transformando nuestra forma de vivir. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén.